Muy buenas a todos, bienvenidos a Aprendiendo Veterinaria. En el video anterior aprendimos que las células a veces se ven sometidas a unos estímulos o a un estrés al que ellas no están acostumbradas a tener. Entonces mencionábamos que algunas veces las células son capaces de adaptarse a estas nuevas condiciones que se le están poniendo. Y cuando no son capaces de lograr esta adaptación, ocurre una lesión celular reversible o irreversible, dependiendo el caso, y puede ocasionar la muerte celular. Para los que no han visto el video, por aquí se los dejo y también en la descripción dejo el link para que vayan a verlo. Me gustaría recordarles que si les gusta el contenido del canal, es muy importante que se suscriban para que estén pendientes y estén alerta al nuevo contenido que se está subiendo de 1 a 3 veces a la semana en el canal. Bueno, ahora sí vamos con el tema de este video, que son las adaptaciones que tienen las células ante estos estímulos y ante este estrés que ya hemos mencionado anteriormente, al que son sometidas algunas veces. Entonces, puede presentarse una adaptación como una hipertrofia, una hiperplasia, una metaplasia, una atrofia o una hipoplasia. Eso pues depende del estímulo y pues de las condiciones que se le estén poniendo a la célula. Entonces vamos a empezar con la hipertrofia. Entonces, ¿qué es la hipertrofia? La hipertrofia es el aumento del tamaño de un tejido o de un órgano a raíz del aumento del tamaño de sus células, diferente a lo que es la hiperplasia, que la mencionaremos después. Entonces, ¿con qué empieza la hipertrofia? Tiene que haber un estímulo. Es muy importante que este estímulo sea constante y prolongado. ¿Por qué? Porque si se genera este estímulo durante un periodo leve y es un estímulo, digámoslo así, suave para la célula, puede provocar, por ejemplo, una dilatación en la célula y nada más se da una dilatación y no se genera la hipertrofia. ¿Por qué? Porque no es un estímulo constante y prolongado. Una vez se cumpla esta condición de que el estímulo sea constante y prolongado, se puede generar la hipertrofia. ¿Cuáles son esos estímulos? Pueden haber diferentes tipos de estímulo, pero vamos a mencionar aquí dos. Entonces puede ser la distensión mecánica. ¿Qué es lo que pasa por lo general con las personas que hacen ejercicio, que van al gimnasio, que se ejercitan? Entonces las células por sus sensores mecánicos y van a requerir adaptarse a estas nuevas condiciones que se le están dando. También puede ser un estímulo, puede ser hormonal. Esto puede ser en el caso, por ejemplo, una hipertrofia que sea fisiológica, en el caso del embarazo en el útero. Entonces se tiene que generar una hipertrofia de las células musculares del útero para que se genere el aumento de tamaño del mismo. Entonces tienen que cumplirse también tres condiciones para que se genere la hipertrofia. Tiene que haber una buena nutrición, es muy importante, principalmente proteínas. Tiene que haber una correcta perfusión, que haya una buena irrigación, que llegue buena sangre a la célula. Y además de esto, también la célula debe estar sana. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Van a empezar a acumularse unos estimuladores de esta hipertrofia. ¿Cuáles son estos estimuladores? Entonces son las citocinas. Las citocinas son aquellas que pues, son producidas por células blancas, como los monocitos. Entonces, citocinas, por ejemplo, como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y también el factor de necrosis tumoral alfa. También van a entrar a participar factores de crecimiento y otras hormonas. Y la función de todas estas anteriormente mencionadas son la estimulación de la hipertrofia. Luego de esto, la célula va a tener mayores requerimientos. Al aumentar su tamaño, ella va a tener unos requerimientos diferentes. Va a necesitar mayor cantidad de ATP. Entonces, por ejemplo, la célula va a tener que sintetizar componentes celulares como lo pueden ser las mitocondrias para cumplir con ese requerimiento de ATP. También la célula va a necesitar mayor número de proteínas. Entonces, asimismo, el retículo endoplasmático
va a requerir de mayor número de ribosomas. Entonces la célula va a tener que cumplir con esos requerimientos si quiere adaptarse a estos estímulos que se le están presentando y estas nuevas condiciones a las que está enfrentándose. Bueno, ahora vamos a hablar de la hiperplasia. Entonces, la hiperplasia corresponde al aumento en el número de células. Como vemos, entonces la diferencia entre hiperplasia e hipertrofia es que la hiperplasia es el aumento de tamaño de un órgano o de un tejido debido al aumento en el número de células, mientras que la hipertrofia es el aumento de tamaño de un órgano o tejido debido al aumento en el tamaño de sus células. Entonces ahí está la clara diferencia. ¿Cuándo puede ocurrir entonces una hiperplasia? La hiperplasia puede ocurrir en órganos o en células que tengan la capacidad de la división mitótica, mientras que la hipertrofia sucede en órganos o en células que no son tan capaces de realizar esta función. Otra de las funciones que tienen los órganos que generan hiperplasia es que sintetizan su ADN mucho más fácil. Entonces, un ejemplo de esto puede ser la regeneración hepática. Cuando se extrae una porción de hígado, el hígado tiene una capacidad de regenerarse muy fácilmente y esto es debido a que tiene la facilidad de la división mitótica. Entonces, ahí se ven involucrados muchos de los factores estimuladores que mencionamos anteriormente en la hipertrofia, como las citocinas, como los factores de crecimiento y las hormonas. Esto lo que van a hacer es estimular la hiperplasia y cuando alcanza su punto, digamos, su punto normal, el tamaño normal del hígado, llegan otros factores que son inhibidores del crecimiento y lo que hacen es que frenan esa hiperplasia. Entonces, básicamente en eso consiste la hiperplasia. Ahora vamos a hablar de lo que es la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? La metaplasia es el cambio de un tipo de célula diferenciada a otra del mismo origen embrionario. Entonces se puede dar en un tipo de célula tanto epitelial como mesenquimal. Un ejemplo de esto puede ser de las personas que fuman normalmente. Entonces, debido a la irritación que se da en el tracto respiratorio, el organismo va a responder a ello con un cambio en el epitelio de este tracto respiratorio. Cabe aclarar también que lo que ocurre en la metaplasia normalmente no es un cambio del fenotipo de las células diferenciadas como tal. Lo que ocurre es una afectación o una reprogramación de las células precursoras de esas células diferenciadas, de las células madre. Entonces ellas van a tomar una nueva vía, van a empezar a producir otro tipo de células a lo que normalmente estaban produciendo. Eso es lo que ocurre en la metaplasia. Bueno, ese era un ejemplo de lo que ocurre en un tipo de célula epitelial. En un tipo de célula mesenquimal lo que puede ocurrir es cuando se presenta una osificación en los músculos. Ese es un claro ejemplo de una metaplasia de células mesenquimales. Bueno, ahora vamos a hablar de la diferencia entre la atrofia y entre la hipoplasia. Entonces, ¿qué es la atrofia? La atrofia resulta siendo la disminución en el tamaño de un órgano o tejido que ya ha alcanzado su completo desarrollo. Esto puede ser por diferentes causas, como lo hemos hablado en la hipertrofia, en la hiperplasia y en todas las adaptaciones que hemos mencionado, pueden ser por muchas causas distintas. Pero lo más normal que ocurre, por lo que ocurre una atrofia, puede ser por desuso, por mala nutrición o también puede ser por una denervación. Ahora hablamos de la hipoplasia. La hipoplasia también resulta en un tamaño disminuido de cierto órgano o tejido, pero es a causa de que su desarrollo fue incompleto y resulta en que el número de sus células es por debajo de lo normal o de lo que tuvo que haber alcanzado. Entonces, pues ahí está la diferencia entre la atrofia y la hipoplasia. Y bueno, no siendo más, ya les mencioné
todo lo que les tenía que mencionar sobre las adaptaciones celulares. Espero que les haya sido de utilidad todo este contenido, toda esta información. Y si fue así, por favor no olviden suscribirse, dejar su like, dejar su comentario opinando pues sobre el contenido del canal. Y pues suscribirse para que estén pendientes al nuevo contenido que se está subiendo. Se va a subir aproximadamente de 1 a 3 videos a la semana en el canal, entonces no se lo pierdan.